Amigas y amigos, buenas tardes. Hoy día es un privilegio único para Juan Carlos Palacios, que lleva este programa de Huellas. Estoy con la doctora Rosalía Arteaga, personaje globalmente conocido y que con merecidos atributos hemos postulado como un mentor global por la acción climática. Realmente, como se lo decía antes de iniciar la entrevista a Rosalía, me siento realmente un poco con mucha preocupación de tratar de hacer este conversatorio. No es una entrevista, ni mucho menos, sino esta conversación, porque quisiera preguntarle tanto, pero sé que el tiempo es corto, pero lo que sí queremos es extraer ese pensamiento de Rosalía para que el día de mañana quede para las futuras generaciones. Rosalía, buenas tardes. Es un privilegio para nosotros tenerle hoy día en el programa Huellas hablando de los mentores latinoamericanos y globales por la acción climática. Y yo quisiera, obviamente, pues su trayectoria es tan larga y que realmente pues nos da espacio como para hablar de muchas cosas. Pero usted es una educadora. Yo quiero empezar por allí. Creo que lo de presidenta y vicepresidenta del Ecuador son temas circunstanciales extraordinarios que le dieron al país la esperanza de que podemos tener personas como usted liderando un país. Sin embargo, usted es una educadora y una comunicadora. Y ahí creo que está ese tesoro que usted nos está dejando como un legado para la acción climática. Revisaba los reconocimientos que tiene, me perdí en el número 30. Y realmente tenemos la Orden Mayor del Congreso de Colombia, varios reconocimientos de Brasil y obviamente de otras partes del mundo, juventudes europeas que le reconocen. Eso da cuenta obviamente de toda su trayectoria. Yo cuando empecé el trabajo para poder conversar con usted, recordé un encuentro que tuve con la filosofía de Angela Davis, esta mujer norteamericana, catedrática y luchadora por los derechos de la mujer, que es extraordinaria, y parafraseando un poco, ella decía algo que lo marqué y dije, esto es más o menos lo que quiero conversar con Rosalía, y ella decía, no quiero cambiar lo que me molesta, sino no quiero cambiar lo que está mal, sino lo que realmente me molesta, y eso genera problemas en la comunidad en donde yo me encuentro. Y creo que usted, con mucha inteligencia y sabiduría, ha sabido cambiar, pero no desde el activismo, que usted también es considerada una activista ambiental, no desde el activista de calle, desde el activista del problema, sino desde la educación, desde la comunicación. Y desde ahí quisiera partir con esta conversación con usted, Rosalía. ¿Cómo nace este pensamiento ambiental y este pensamiento de cambio de la globalidad desde su origen, desde su hábitat de Cuenca? Por favor, ¿qué nos podría contar? Gracias, Juan Carlos, primero por esta conversación, la posibilidad de dialogar. Y sí, yo estaba pensando, en Cuenca no es difícil, y en la Cuenca de los 50 más todavía, el encontrarse con la naturaleza, con los ríos, con las plantas, con los espacios verdes. Eso es algo natural. Yo tuve la suerte de criarme en una familia en donde íbamos con los abuelos maternos a la hacienda, pero con los abuelos paternos, con los quienes compartía mucho a orillas del río, ¿no? Del Tomebamba o ya de la unión de dos ríos que forman otros ríos en la ciudad. Y yo me recuerdo a mí misma recogiendo moras y también mortiños, pero tenía una mujer que trabajaba mucho en la familia y que era una especie de hierbatera, ¿no? Que le encantaba hacer mezclas para hacer unos refrescos fantásticos, ¿no? Que con moradilla, que con hierbas de las otras que me iba mostrando.
Y claro, esto iba desarrollando las ganas también de aprender sobre lo que estaba pasando en la naturaleza. Después, yo ya me recuerdo como profesora en Cuenca, saliendo con mis alumnas a sembrar árboles en la ciudad. Y estoy hablando de los años 70, cuando ni siquiera se tocaba ese tema. Y yo agarraba mis horas de cívica y les decía a las monjitas, oiga, mejor vamos nosotras a sembrar los árboles en los parterres de la ciudad, en el Parque Calderón. Salíamos con, pues yo tenía la suerte, además el privilegio de ser la primera dama de la ciudad porque me había casado con el alcalde. Y entonces tenía la facilidad de conseguir trabajadores municipales que nos ayudaban a hacer los hoyos y a salir con una banda municipal haciendo un poco de bulla y tratando de unir también la poesía al tema ambiental. Yo me acuerdo haber colocado como delegada de la Subsecretaría de Cultura unos letreros a orillas del río Tomebamba, en donde reproducía pequeñas estrofas de poetas cuencanos. Entonces era la naturaleza y los poetas, ¿no? Entonces yo creo que desde el comienzo sentí que había que preocuparse por el tema de los árboles. Recuerdo que uno de los primeros libros que escribí se llama Árboles de Cuenca, en donde tomaba árboles simbólicos de la ciudad, los pinos sembrados por el presidente Luis Cordero, o por ejemplo los molles que son tan típicos de la ciudad, los sauces llorones, y entonces me aprendía el nombre científico del árbol y luego en base a lo que yo veía hacía una especie de prosa poética describiendo a los árboles. Ese libro se publicó, desgraciadamente se lo agotó, pero también refleja el que uno desde la literatura, desde la educación puede hacer una especie de apostolado por el tema ambiental, aunque en esa época ni siquiera existía la palabra ecología, ¿no? Esta se crea mucho después, pero ya había una preocupación por los temas ambientales. Qué interesante, déjeme decirle que cada rato me siento más cómodo aquí escuchándole y en realidad con la sencillez que usted explica, pero con la profundidad también, empiezo a sentir que esto es casi una conversación de poesía ambiental, de poesía ecológica. Qué bonito. Muchas gracias, Rosalía. Y usted ya nos empieza a comentar que en los años 70, en paralelo a lo que a lo que se empiezan a dar en países del norte o en Europa, ya generó o ya identificó alguna problemática ambiental, de lo que yo veo, una problemática no solamente externa, sino también siento que había un tema filosófico en sí que le daba cuenta de que existía una problemática. De que la ciudad no puede ser solo cemento, de que no puede ser solo pavimento o adoquín, sino que tiene que haber estos espacios verdes. Y yo de eso fui absolutamente consciente desde el comienzo, como le digo, desde los años 70, pensando en cómo podíamos reverdecer las ciudades, darles esa pátina diferente. Y también recuerdo una preocupación enorme porque ya en esa época empezábamos a pensar, y con el alcalde que era de Cuenca, mi marido, pues hablábamos de cómo podríamos, ya esto en los años 80, generar más espacios verdes y cómo, por ejemplo, se compraron tierras en los bosques de Mazán con la etapa de esa época, la empresa de agua potable y alcantarillado de la ciudad para proteger el agua de Cuenca. Yo creo que es la primera ciudad que compra espacios de bosques para proteger la producción de agua. Y estamos hablando de los años 80. Y también en esa época se construyen las primeras lagunas de oxidación para precisamente preservar y que no esa contaminación, porque las ciudades son altamente contaminantes. Yo diría que si analizamos, por ejemplo, lo que pasa en las ciudades amazónicas, y yo trabajé en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, uno de los grandes problemas es la contaminación por los desperdicios de las ciudades. Si bien hay problemas de minería, hay problemas de tala de árboles y todo, pero los grandes contaminantes de los ríos amazónicos son las ciudades amazónicas, porque prácticamente de lo que yo conocía, no sé si habrá algún cambio en los últimos tiempos, no se había producido trabajos de alcantarillado, de disposición de aguas servidas, peor de reciclaje, de separación de basura, que también en el Ecuador estamos bastante en pañales en este sentido, pero sí existía ya esa conciencia y entonces, perdón, pensar en una ciudad que compre espacios para proteger el agua por un lado y por otro lado que construya lagunas de oxidación, que se esté hablando de siembra de árboles. Luego después, cuando yo fui subsecretaria de Cultura por los años 90, a mí se me ocurre
que la participación estudiantil que antes se hacía, que los jóvenes, sobre todo los varones, iban a hacer servicio militar obligatorio, usted se acordará, sí. Yo transformé y dije, no, pues vamos a hacer siembra de árboles. Y estamos hablando en los años 90, precisamente en el año 92, que me hago cargo yo de participación estudiantil, de salir personalmente yo con los estudiantes a sembrar árboles en Parcayacu o ir hacia el Pita para proteger el agua de Quito, ¿no? En la zona de Pita, y lo hacíamos con la empresa municipal de agua potable, lo hacíamos con los militares que nos daban el rancho, ¿no? Pero también lo hicimos en Cotopaxi, lo hacíamos en los montes que rodean a la ciudad de Cuenca, y entonces yo instruía a las delegadas de cultura que tenía en esta época, que no eran todas las provincias, pero en la mayor parte, de que traten de enamorar a que los jóvenes, en lugar de hacer otro tipo de actividad, vayan a sembrar árboles. Y esto marca también, digamos, en cada estudiante que hace esa participación estudiantil, ya una visión diferente. Es decir, si yo siembro un árbol, si yo estoy encargado de cuidarlo, ¿cómo no vamos a preocuparnos por lo que está pasando en el ambiente? Intentamos hacer un cambio radical y de alguna forma propusimos esos cambios dentro de lo que estaba pasando en la educación ecuatoriana. Extraordinario. Yo quisiera nada más hacer una pequeña referencia histórica. Usted en los años 70, cuando justamente luego de ese movimiento en Estados Unidos del famoso 22 de abril, ¿no es cierto?, por ese gran problema ambiental que se dio en los temas de agua, comenzó un movimiento ambiental y usted en paralelo ya estaba en esto, cuando en realidad no eran temas que se trataban en el mundo. Luego en los años 80 hay un tema que el famoso informe Brundtland del 87, pero usted ya estaba vinculada a temas de ciudades, que es uno de los temas más complicados para el cambio climático. O sea, hablamos de que usted en la década del 70 y del 80, o sea, en sus años 20 y en sus años 30, ya tenía usted un trabajo sobre los temas de acción climática positiva. Y en los años 90, cuando inicia su vida pública, que es tan extensa y rica, ya podemos hablar que previo al tema de la cumbre de Río, usted ya estaba llevando procesos de acciones climáticas, o sea, estaba implementando ya actividades que nos permiten ahora ver con el pasado que en realidad el Ecuador tuvo ya un pensamiento importante sobre estas temáticas. Y entonces usted me daría paso a la siguiente parte que me gustaría ver. ¿Cómo usted, luego de ver toda esta problemática, de tener una mentoría que lo veo que es más familiar, ¿no es cierto?, muy interesante, cómo da los siguientes pasos? ¿Cuál es esa guía que usted se pone y dice, bueno, de aquí en adelante voy a generar esto, especialmente por el tema de comunicación y educación? Así es. En el año 92, como le menciono, ya como subsecretaria de Cultura, hay una evidencia y una mentoría a miles de jóvenes, no solamente ejercida por mí, sino también por quienes trabajaban conmigo, de decir, si nosotros queremos preservar este planeta, queremos evitar erosión, queremos trabajar en la siembra de especies nativas, porque también había esa preocupación, yo creo que ya empieza a darse esa mentoría de una u otra forma. Tal vez no de una manera formal, explícita, dicha, pero sí en la acción. En la acción esto se dio. Luego, pues en el Ministerio de Educación nosotros mantuvimos estos esquemas de participación estudiantil muy fuertes, ¿no?, en ciertos establecimientos educativos, sobre todo que eran más afines y que notábamos que tenían una mayor preocupación en este sentido. Luego yo diría hay ya una conciencia mucho más clara de que hay que trabajar mancomunadamente y de una forma coherente, no solamente con acciones aisladas, sino de una forma más coherente en temas que tienen que ver con la preservación del ambiente. Y claro, yo diría que el mayor o la mayor participación que tengo yo cuando asumo la presidencia, la Secretaría General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ya esto en el año 2004, se da con este encuentro que había sido, por supuesto, anterior con la Amazonía, ¿no?, con ese gran espacio fantástico que tenemos en nuestra región, que yo había visitado la Amazonía, fundamentalmente la Amazonía ecuatoriana, que me había
preocupado desde ahí a través de la literatura, haciendo una recreación de Leyenda Shuar, porque creemos también mucho en este papel de guardianes de la naturaleza que han tenido las comunidades indígenas en la región amazónica y en otras regiones, pero ya en el 2004 precisamente hay programas que tienen que ver con educación, hay programas que tienen que ver con agroforestería, que tienen que ver con preocupación por la biodiversidad, por el cuidado del agua, y empezamos a tocar un montón de puertas de organismos cooperantes, de organismos multilaterales, llámese el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, etcétera, con una serie de proyectos que algunos existían previamente y otros los generamos nosotros precisamente para precautelar una zona tan extraordinaria como es la cuenca amazónica. Y vea usted que en esa época, justo hace unos días nada más estuve en el Congo y estuve hablando de esto, surgió en nosotros la inquietud por generar una organización de países productores de agua. Estoy hablando del año 2004, cuando no se veía venir todavía las catástrofes que se están dando, y logramos como organización del Tratado de Cooperación Amazónica firmar un convenio, por ejemplo, con la Cuenca del Plata, también con la Cuenca del Congo, con COMIFAC, y habíamos empezado a dialogar, en eso terminé mi gestión, habíamos empezado a conversar con ASEAN y con las cuencas asiáticas, ¿no? Para tener primero un marco jurídico que de alguna forma ayudara a precautelar, pero también que nos hiciera caer en cuenta a todos de la importancia del agua. Yo todavía en muchos de mis discursos, cuando hablo de temas ambientales, empiezo diciendo que los profesores de matemáticas que nos enseñaban conjuntos, ¿no? Y vuelvo a la parte didáctica, nos decían, hay conjuntos finitos y hay conjuntos infinitos. Los conjuntos finitos, pues cualquier cosa que podamos mencionar, y de los infinitos nos decían, hay conjuntos infinitos icónicos como las estrellas, las arenas del mar y el agua. Y entonces yo digo, hay un error total de concepción porque no es un elemento infinito el agua, es finito, y además el agua adecuada para consumo humano, mucho más limitado todavía, y ahora se produce pues una contaminación enorme de las aguas, inclusive de las aguas subterráneas, que tiene alarmados a países tan grandes como los Estados Unidos, porque se dan cuenta que buena parte de sus aguas subterráneas en estados como California y otros son aguas que se han contaminado, ¿no? Entonces, vea que hay toda una preocupación, inclusive por consolidar alianzas, por pasar de acciones que pueden ser aisladas en un momento determinado en una ciudad e inclusive en un país, pasamos a lo global, a pensar qué tipo de soluciones globales se pueden dar y cómo podemos participar. Yo no tuve la suerte de participar en la Cumbre de Río, pero sí estuve en la Cumbre de Río +20 y estuve en reuniones mundiales sobre agua y sobre biodiversidad organizadas por Naciones Unidas y también en otras que se hacían y se siguen haciendo de manera regional. Qué fantástico. Yo quiero contarle algo, Rosalía. Yo aprendí del Sacha por dos personas. Marzo del 2006 en Tarapoto, en Perú, de usted. Cuando en una reunión justamente en donde usted estuvo y tuve el gusto de estar allí, le escuché una frase que me ha quedado grabada. La foresta es femenina. Luego de Martín Chamic, este indígena ecuatoriano que me enseñó qué es el Sacha y qué es el Iquiam, y ahí entendí lo que significa la importancia de estos ecosistemas para la globalidad. Usted lo ha definido extraordinariamente bien hasta llegar al punto de la política pública global, no solamente nacional ni local. Y entonces lo que está pasando, usted lo ha comentado, y esta degradación de estos ecosistemas van a seguirse dando si es que no existe una acción climática de todas las personas que estamos involucradas. Y ahí, por ejemplo, la importancia de la mujer dentro del entendimiento mucho más holístico de ciertos temas que lo podemos tener. Hace 15 días tenía la suerte de poder conversar en una reunión como estas con Ana Cecilia Chávez, la hermana del presidente Chávez de Costa Rica, y tenía también esta visión en donde su preocupación por
cuidar los hábitats naturales, ella desde el lado del bambú y desde el agua, usted desde el lado del agua y de la educación. Vamos viendo que si bien es cierto tenemos problemas, pero existen pensamientos que el día de mañana pueden ayudarnos a revertir estos procesos que los hemos ido degradando. Desde ese punto de vista quisiera terminar esta conversación, Rosalía, un poco preguntándole a usted cuál es su visión de futuro y cuál sería ese mensaje para las generaciones actuales, y obviamente esto va a quedar para las generaciones futuras frente a la problemática que existe, sí, pero a esas acciones climáticas positivas que gente como usted y otras personas están llevando adelante. Primero agradecerle porque recuerda aquello de la floresta como femenina. Yo a veces pongo el ejemplo y digo, nunca hablamos de padre naturaleza, siempre hablamos de madre naturaleza. Y yo creo que las mujeres hemos sido estas guardianas y deberíamos seguir siendo las guardianas del planeta, de la tierra, de la naturaleza. ¿Cómo ver el futuro? Yo diría que la única forma de construir un futuro sustentable es a través de la educación, no hay otra. Porque cuando usted habla de modificación de hábitos, por ejemplo, los hábitos se modifican con la educación, no hay tampoco otra forma de hacerlo. Y por eso es que hay que incidir en las madres y padres, porque de la crianza que van a tener de sus hijos va a depender mucho el futuro. Los niños, cuando aprenden un hábito bueno o malo, lo mantienen, ¿no? Entonces la idea es generar hábitos positivos, hábitos que hablen del reciclaje, hábitos que hablen de la reducción, de la reutilización, y esto tiene que ser una conciencia diaria, que si bien los gobiernos y también la globalidad de la gobernanza mundial tienen que hablar y tener acciones, los países tienen que trabajar en descarbonización, las ciudades tienen que trabajar en estos esquemas. Yo le apunto mucho a las ciudades porque allí es el microcosmos y además la mayor parte de personas estamos ya viviendo en ciudades y de allí tienen que salir las soluciones. Pero además de esas políticas globales, decisiones que tomen los gobiernos, que se tomen Naciones Unidas, etcétera, tiene que haber una conciencia de cada individuo y allí la educación juega un rol fundamental. Esas nuevas generaciones tienen que estar absolutamente conscientes del riesgo inmediato que estamos teniendo. No es que vamos a tener a futuro, nada más que estamos teniendo. Si hablamos de que tenemos que reducir la temperatura de la Tierra, si hablamos de la necesidad de que la ciencia colabore, yo le tengo también mucha fe a que la ciencia puede ayudarnos a llegar a aquellas metas que nos hemos propuesto como sociedad global, pero todo tiene que pasar por educación, por esos individuos que saben a dónde van, que saben los riesgos que tenemos y que no tienen que caer en la desesperación. Y este es un mensaje que quiero enviar al presente y al futuro, no caer en la desesperación, porque si decimos ya todo está mal y no hay solución, cerramos la puerta, pues ya aquí no podemos hacer nada y por lo tanto cada uno hace lo que le da la gana. No podemos llegar a ese punto. Tenemos que estar conscientes de que todavía los seres humanos podemos incidir en lo que va a pasar, ¿no? Incidir de manera definitiva con nuestro accionar o con nuestra falta de acción, con la convicción de lo que es positivo para el planeta, con la convicción de que lo global implica la participación de cada uno de nosotros como seres que tenemos una identidad, y por eso a mí me gusta hablar mucho de lo local, de lo local, no solamente de lo global, sino saber que estos temas de identidad pueden ayudarnos también muchísimo en la preservación del ambiente, pero que también lo global nos tiene que indicar que cualquier cosa que hagamos en un punto del planeta puede afectar a otros puntos de cualquier geografía. Cada vez más estamos convencidos de que estamos en una misma barca y de que por lo tanto todos tenemos que tener un ritmo de acción importante que nos permita tener ese futuro posible en el que soñamos. Rosalía, muchísimas gracias. Qué paz sentir este mensaje, con este mensaje, qué paz que uno siente, más bien quiero decirlo. Y realmente decirle que estamos
exactamente en lo mismo. Sacha justamente tal vez trata de resaltar esas acciones positivas tanto en proyectos como en acciones de personas, y efectivamente lo que usted ha dicho fortalece muchísimo a ese grupo humano que a ratos siente desesperación, porque el 97% de las noticias que hay sobre el cambio climático son negativos. Sin embargo, existe un 3%, usted está en ese 3%. Recibo periódicamente de usted una revista verde que la tiene desde hace muchísimos años y que en cada una de sus ediciones lo que da es esperanza. Me quedo con esto, me quedo con temas de esperanza, de educación y de no desesperación. Amigas y amigos, esto ha sido realmente para nosotros único. Lo guardaré como un tesoro este día y a este programa, y espero que ustedes nos puedan acompañar y reflexionar sobre lo que la doctora Rosalía Arteaga, esta amiga del planeta, hoy día nos ha compartido. Gracias y buenas tardes. Rosalía. Muchas gracias también. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.